Muy buenos días, amados hermanos en el Señor. Estamos en este día, martes 7 de julio, dentro de la semana 14 del tiempo ordinario. Hoy, la reflexión del día del Evangelio de la buena noticia a los hombres de buena voluntad y de amor. Vamos a iniciar. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de salvación según San Mateo, capítulo 9, versos 32-38. La cosecha es mucha y los trabajadores poco. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en la sinagoga, predicando el evangelio del reino, curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, que estaban extenuadas, desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hemos escuchado la lectura de este día, como el profeta Oseas nos ha dicho en el capítulo 8, del 4 al 13, siembran vientos y cosecharán tempestades. Esto dice el Señor: han nombrado, dice, reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y con su plata se han hecho ídolos para perdición. Tu becerro de Samaria es repulsivo y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos del pueblo de Israel? Por eso el profeta le está diciendo al pueblo: siembran viento y cosecharán tempestades. Las tempestades de todo el mundo y todos los acontecimientos. Y dice el texto también: su trigo no dará espiga, no va a producir harina su grano. Si la producen los extranjeros, se la comerán. Aunque inmolen víctima en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, dice el profeta, pues tengo presente sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Pero también hoy el Evangelio da una explicación sobre la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. El salmista nos dice en el Salmo 113: nosotros confiamos en el Señor. Ese debe ser para nosotros como una clave para nuestra vida que vivimos actualmente. La confianza en el Señor. Amados hermanos, estamos pues ya en este día martes de esta semana 14ª, y por eso podríamos siempre, teniendo en cuenta esta reflexión: envía, Señor, muchos y buenos obreros a tu campo y alienta en nosotros un espíritu apostólico de acogida
presencia, testimonio y liberación de los desválidos, porque los gozos y esperanza de nuestros hermanos son los nuestros, Cristo. Mateo hoy nos presenta este pasaje. Más que todo son dos aspectos que nos habla el Señor. En primer lugar, Jesús cura a un mudo, probablemente un sordomudo, porque el término que emplea Mateo puede significar ambas cosas. La reacción ante este gesto de Jesús es dispar. La gente sencilla queda admirada. Nunca se ha visto en el pueblo de Israel cosa igual. Pero los fariseos no quieren reconocer la evidencia. Este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Los fariseos, que eran un grupo encargado pues de la parte religiosa, pero Jesús ante eso, además de su buen corazón que siempre se compadece de los que sufren, Él recorre los pueblos, está en las aldeas, se da cuenta de cómo sufre la gente, la pobreza, la miseria, cómo la gente sufre. Y por esa razón, el Señor pues hoy nos hace esa invitación, el acompañar a la gente en el sufrimiento, como estamos viviendo hoy en el mundo, en esta sociedad nuestra, la gente de esta pandemia y también de las injusticias sociales que existen, mostrando para Él que lo que quieran ver su dominio contra el mal y la muerte, su carácter mesiánico y divino. Mateo, al presentar la escena, termina con un pasaje que introduce ya el capítulo que seguirá. El discurso de la misión. Jesús se compadece de las personas que aparecen extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Se disponen a movilizar a sus discípulos para que vayan por toda parte a difundir la buena noticia. Se trata de la naturaleza. Por eso la Iglesia, por naturaleza, dice el Concilio Vaticano II en la misión Aliente, es misionera. Y la Iglesia existe por la misión, por el Espíritu Santo. Pero lo primero que les dice no es que trabajen y que prediquen, sino que oren. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a sus mies. Y esos trabajadores somos todos nosotros, los bautizados, los confirmados. También ahora el mundo necesita la buena noticia de Jesús. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor están extenuadas, desorientadas, sordas a la palabra de Dios? Más importante, la palabra de Dios. Si saliéramos de nuestro mundo y recorriéramos los caminos, nos daríamos cuenta cómo Jesús ve las necesidades de la gente. Esto significa aquellos tres aspectos: el ver, el juzgar y el actuar. No se puede decir que la mies es mucha y que muchos están como ovejas que no tienen pastor. Es bueno recordar el comienzo de aquel documento tan importante en la Iglesia, el Concilio Vaticano II, en una de las constituciones pastorales, que es la Gaudium Spes, el gozo y la esperanza, la tristeza y las angustias de los hombres de nuestro tiempo.
de lo que estamos pasando ahorita en el mundo, en nuestro país también, sobre todo de los más pobres, de los más afligidos. Son también gozos y esperanzas las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo. Gaudium et Spes número 1 en el Concilio Vaticano II. Ahora no va Jesús por los caminos, pero vamos nosotros, los bautizados y los confirmados, y se escucha nuestra voz, la de la Iglesia. Todos estamos comprometidos, queridos hermanos, en la evangelización. No olvidemos eso, lo que Pablo nos dice en los Hechos de los Apóstoles: ay de mí si no evangelizar. En que nuestros contemporáneos, jóvenes y mayores, oigan hablar de Jesús, se llenen de esperanza con su mensaje de salvación. Unos evangelizan desde su ministerio de responsable de la comunidad, todos desde su identidad como bautizados cristianos, sacerdotes, o sea, mediadores de la palabra y de la alegría de Dios para con los demás. Quiero retomar las palabras del documento del Papa Francisco en exhortación apostólica Evangelii Gaudium, o sea, la alegría del Evangelio. Continuando lo que hoy nos dice el texto del Evangelio: oren al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies. La alegría del Evangelio, hermanos, llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarles a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. La alegría que se renueva y se comunica. El gran riesgo del mundo actual que vivimos, con su múltiples abrumadora oferta del consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de las conciencias aisladas, dice el Papa, cuando la vida interior se clausura en los propios intereses. Ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, la voz profética, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo para hacer el bien. Hermanos, los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Invito a cada cristiano, cada bautizado, cada confirmado, en cualquier lugar y situación en que se encuentren, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. No al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada
en los brazos abiertos. Este es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar de mil maneras, escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Pero también el Evangelio, donde deslumbra glorioso la cruz de Cristo, nos invita insistentemente a la alegría. Por eso, cuando Jesús comienza su ministerio, Juan exclama: esta es mi alegría que ha llegado a su plenitud. Confrontar Juan 3:29. Jesús mismo se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Su mensaje es fuente de gozo. Les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y vuestra alegría sea plena. Juan 15:11. Nuestra alegría cristiana debe de la fuente de su corazón rebosante. Él promete a los discípulos: estarán tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Queridos hermanos, el Señor siempre nos está invitando, nos invita también a esa misión de entrega, como Jesús pues nos entrega su vida, y la misión nace de esa cruz redentora. Por eso la nueva evangelización para la transmisión de la fe, en la escucha del Espíritu que nos ayuda a reconocer comunitariamente los signos de los tiempos. Y esto nos ayuda también. La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Ahí se recordó que la nueva evangelización convoca a todos. Se realiza fundamentalmente en tres ámbitos. En primer lugar, mencionaremos el ámbito de la pastoral ordinaria, animada por el fuego del Espíritu Santo, para encender los corazones de los fieles que regularmente frecuentan la comunidad, que se reúnen en el día del Señor para nutrirse de su palabra y del pan de vida eterna. También se incluye en este ámbito los fieles que conservan una fe católica intensa y sincera, expresándola de diversas maneras, aunque no participen frecuentemente del culto. En segundo lugar, recordemos el ámbito de las personas bautizadas que no viven la exigencia del bautismo, no tienen una pertenencia cordial de la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe. La Iglesia, como madre siempre atenta, se empeña para que vivan una conversión que les devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio. Finalmente, remarquémonos que la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro, aún en países de antigua tradición cristiana. No tiene el derecho de recibir el Evangelio. Por eso los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. Por eso la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. San Juan Pablo II nos invitó
nos invitó a reconocer que es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio a los que están alejados de Cristo, porque esta es la tarea primordial de la Iglesia. Por eso la actividad misionera, queridos hermanos, representan aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia. Y la causa misionera debe ser la primera. Hoy nosotros, ante esta situación que estamos viviendo, todo proceso, todo plan pastoral, todo este proceso, etapas, ha cambiado. Debemos de pensar cómo evangelizar después de la pandemia y aún hoy en el presente. ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio estas palabras? Simplemente reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Esta tarea sigue siendo la fuente de las mayores alegrías para la Iglesia. Habrá más gozo en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15:7. Queridos hermanos, también la palabra que hoy nos hace ver el Evangelio, cuando Él hace ver esas palabras, dice: unos evangelizan desde su ministerio de responsable de la comunidad, todos desde su identidad de cristiano bautizado, sacerdotes, o sea, mediadores de la palabra y de la alegría de Dios para con los demás. La evangelización obedece el mandato misionero de Jesús. Nos dirá en el Evangelio de Mateo 28, 19-20. Obedece el mandato misionero de Jesús: ir y hacer que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a observar todo lo que les he mandado. En estos se presenta el momento en el cual el resucitado envía a los suyos a predicar el Evangelio en todo tiempo y por todas partes, de manera que la fe en Él se difunda en cada rincón de la tierra. Por eso el Papa dice: una iglesia en salida. En la palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los creyentes. Vemos la figura de Abraham. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva. Génesis 12, del 1 al 3. Moisés escuchó el llamado de Dios: ve, yo te envío. Éxodo 3:10. E hizo salir al pueblo hacia la tierra de la promesa. Al profeta Jeremías le dice: a donde quiera que yo te envíe, irás. Jeremías 1:7. Hoy en este ir de Jesús están presentes los escenarios de los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Cada bautizado, cada cristiano, cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide. Pero todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a toda la periferia que necesitan la luz del Evangelio. Por eso, hermano, la alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera. La vive Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre porque su revelación alcanza a los pobres, a los pequeños, a los humildes. El Papa, al hablar de esa alegría del Evangelio, es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie.
podemos ver también la primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. 3 elementos en la misión. Por eso el Papa dice, la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. ¿Qué es esa palabra primerear? Sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor. Primera de Juan 4:10. Y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo. Salir al encuentro, buscar a los alejados, llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, los frutos de haber experimentado la infinita misericordia del Padre, de su fuerza difusiva. Queridos hermanos, atrevémonos un poco más a primerear. Como consecuencia, la iglesia sabe involucrarse. Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra y involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarle los pies. Pero luego dice a los discípulos, serán felices si hacen esto. Juan 13:17. Por eso la comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica y la distancia se baja hasta la humillación si es necesario. Y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Ese Cristo que está encarnado en el sufrimiento, en el enfermo, en que está pasando angustia. Los evangelizadores tienen así olor a oveja y ésta escucha su voz. Luego la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar. Qué bello es acompañar a la gente. Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, con más duros, prolonga que sea. Sabe esperar larga y de aguantes apostólicos. Por eso la evangelización tiene mucho de paciencia, evita maltratar límites, fiel al don del Señor. También sabe fructificar. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando se ve despuntada la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmantes. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y los frutos de la vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos, inacabables. Por eso el discípulo sabe dar la vida entera y juzgarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo. Pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la palabra sea acogida y manifiesta su potencia liberadora, renovadora. Por último, nos dice el texto del Papa, la comunidad evangelizadora goza siempre, sabe festejar, celebra, festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización, hermano, gozosa, se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien.
Por eso la Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora, que es fuente de un renovado impulso donativo. Qué importante pues lo que nos hace ver pues también esas palabras del Papa, de la alegría del Evangelio. Preguntémonos hoy, ¿ignoramos voluntariamente la misión que tenemos como cristianos, como bautizados y confirmados, para poder orar cómodamente? Oremos. Señor Jesús, que has dicho, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Quiero ser tu discípulo, ayúdame a caminar con fe y perseverancia. Así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Les deseo un buen día a todos, ¿verdad? Y deseo pues la paz que quede con todos ustedes en sus corazones, en sus hogares. Buen día, Dios les bendiga. Párroco Padre Joaquín Álvarez.